Bien, ya están allí, primera carta a los Corintios, capítulo número 12. Voy a leer los versículos 12 al 27, ¿de acuerdo? Leemos la palabra del Señor, dice de esta manera: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere al pie: ¿por qué no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo? Y si dijere a la oreja: ¿por qué no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano: no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Voy a leer los últimos 3 versículos. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Vamos a orar. Padre nuestro, Dios del cielo y de la tierra, gracias, Dios mío, por esta oportunidad, por la misericordia tan hermosa, Señor, de proveer, Señor, para tu pueblo alimento, y esto es por medio de tu palabra. Gracias por mis hermanos aquí presentes. Hoy agradezco tu infinita misericordia. Te ruego que todo esto que vamos a ver a partir de hoy y en los próximos domingos, hasta llegar a esta fecha, Señor, donde hemos programado este evento, Señor, pueda glorificarte, Padre mío. Podamos siempre vivir para tu gloria, Padre nuestro. Y hoy abre nuestra mente y nuestro entendimiento a tu palabra, Señor, de tal manera que podamos comprender el misterio, Señor, que hay en este cuerpo que es la iglesia, Padre mío. Te agradezco infinitamente en el nombre de Jesús, de tal manera que mi vida pueda ser un instrumento en tus manos. Perdones mis pecados, mis faltas, pero glorifícate hoy, Señor, no para mi propio provecho, sino para la gloria tuya, que al final de cuentas eso es el más grande gozo que pueda haber, Señor. Gracias en el nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Bien, hermanos, pueden sentarse. Como les digo, estamos a 3 o 4 domingos, aparte, contando desde hoy, para lo que será este evento, esta actividad, que es muy relevante y que es muy importante. Pero ahora les voy a explicar por qué. Quizás ustedes habrán visto el grupo, quizás les he invitado, les he explicado, pero quiero hacerlo de una forma más clara. Entonces, en febrero del año pasado fue que llegamos a este local, ¿sí? Previamente estábamos primeramente en casa. En aquel momento era la hermana Dulce quien nos acompañaba ya, la hermana Reina Rojas, mi hermana, para quien nos conocen, y algunas ocasiones, algunos sábados, nos tocó quedarnos con mi esposa solos, ¿verdad? Posteriormente, 2 domingos o 3 quizás, estuvimos en el local de la tienda, ahí en el centro, y ahí ya empezó a venir el hermano Gerardo, porque ya le quedaba cerquita, ¿verdad? Ya simplemente bajaba ahí de su trabajo y ya podía estar con nosotros. De tal manera que cuando vinimos a este lugar, hubo domingos que venían 2 personas, 3 personas, y eso ya va para un año con 3 meses. Entonces,
gracias a Dios, el día, me parece que fue 26 de octubre del año pasado, tuvimos los primeros bautismos. Nuestra hermana Dulce, nuestra hermana Ana, que no está aquí, y Alejandro e Isabel, para quienes los conocen, ¿verdad? Sus hermanos, su cuñada, nuestro hermano también, Isaac. Entonces, tenemos ahora, créanme que cuando estábamos en esas etapas, nosotros orábamos por ustedes, aunque no lo supieran. Nuestra oración era: Dios trae a las personas que han de venir a formar parte de la iglesia. Trae a aquellos que se habrán de congregar con nosotros. Así que por ustedes, hermanos, aunque ustedes no los conocíamos, ya orábamos por nosotros. Y eso es algo que Dios ponía evidentemente en nosotros, ¿verdad? Solamente somos instrumentos. Entonces, hermana Mar, ya Dios había pensado en usted, igual hermana Alba, aunque sí se conocían con mi esposa, pero no había dado esa oportunidad para compartirles, ¿no? Y de igual manera con algunos de ustedes que de repente, por ejemplo, nuestra hermana Maggie, que nuestra hermana Alicia, pues ya teníamos algún tiempo de conocerles. Bueno, la cuestión acá es que me parece bastante necesario el tener que trabajar esta área. Hola, Dulce, bienvenida. De tal manera que podamos entender qué es la iglesia, la importancia de congregar en la iglesia, por qué tengo que pertenecer a una iglesia, y más allá de ser una institución, hace rato decía, los gobiernos establecen, por ejemplo, hospitales o instituciones o dependencias. Y aunque la iglesia como tal, me refiero a la iglesia de Cristo, tiene que sí, por ejemplo, llevar contabilidad de forma informativa, tiene que tener un registro religioso, tiene que tener aspectos en los cuales cumple con el gobierno, no es una institución que el gobierno en cierta manera regule, sino que es una institución que ha sido fundada por Dios, que sí tiene una autoridad, que sí tiene una jerarquía, pero no precisamente siempre ha sido conocida como de la forma que debiera. Muchas personas dicen esto: ¿por qué tengo que ir a la iglesia si yo busco a Dios en mi casa? ¿O no han escuchado eso? ¿O no lo han pensado también? ¿Por qué tengo que ir allá a someterme, digámoslo así? O si yo tengo tanto que hacer los días domingos, no sé, y tengo que prepararme para el día lunes. Y ayer platicaba con alguien que me decía eso, que si no somos esclavos y que Dios no quiere esclavos, pero eso fue el extremo, ¿no? Yo no les estoy diciendo que todos los días estén metidos en la iglesia, solamente un día y por mucho 2 horas. No creo que sea... hay iglesias que sí tienen culto todo el día, que tienen 2 servicios mañana y tarde. Nosotros pues somos un poco... Estamos empezando y no digo que lo hagamos, creo que no sería... No lo veo como una opción, tampoco lo descarto, pero por el momento estamos bien con un servicio. Porque siempre les he dicho que mi interés es que ustedes sean iglesia afuera de la iglesia, no simplemente aquí. Acá venimos todos bien peinados, yo me pongo mi corbata, pero ustedes no saben cómo yo soy en mi casa, ¿verdad? De tal manera que lo que aprendemos acá lo podamos vivir en tanto sus hogares como en sus trabajos, y la iglesia sea iglesia allá afuera. Les he dicho que la iglesia no es el edificio. A veces tenemos la idea de decir, voy a la iglesia, y lo ocupamos toda esa expresión, ¿no? Pero literalmente la iglesia no es el edificio. La iglesia tradicional, la iglesia católica, se utiliza ese persinar, ¿no? A los templos, a los edificios, porque suponen que es el lugar sagrado, y bueno, es un lugar consagrado, ¿no? Debiera ser. Y también para nosotros lo es este espacio. Pero no, la iglesia no es el edificio. La iglesia tampoco es la reunión como tal, sino la iglesia dejaría de existir a la 1 de la tarde, ¿no? A las 2 de la tarde. La iglesia es como acabamos de leer estos versículos, es el cuerpo de Cristo. De la Biblia lo menciona de esa manera, pero también la Biblia dice que la iglesia es la esposa de Cristo, la novia de Cristo. Inclusive lo leímos con Juan Bautista diciendo: yo soy el novio y yo me gozo de que el esposo tenga a la esposa. Entonces hay muchas formas en las cuales la Biblia toma metáforas para usarlo referente a la iglesia.
Entonces, así como yo les decía que yo o mi esposa o quienes fueron agregados y orábamos por ustedes, hubo alguien que oró muchísimo antes. Inclusive les pensó desde antes de la fundación del mundo. Ese evidentemente es el Señor. Pero lo leímos la semana pasada en Juan 17, 20, 21, donde vimos cómo Jesús dice esto en Juan 17, 20, 21, mas no ruego solamente por estos, estaba orando por sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Eso quiere decir que Jesús, el Señor, en sus momentos en los cuales estuvo en la tierra, oró por cada uno de nosotros que habríamos de creer en su palabra. Entonces, lo más sencillo para poder ver ese tema de la iglesia es ver de dónde se origina la palabra iglesia. Evidentemente viene del griego, que es eclesia. Todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Nosotros lo tenemos en español, pero evidentemente el idioma original en el cual la Biblia se escribió, específicamente el Nuevo Testamento, es griego, y la palabra iglesia viene de la palabra eclesia, que significa los que han sido llamados fuera. Los que han sido llamados fuera, y era un término que se utilizaba para las asambleas. Eran asambleas de actividades cívicas que realizaban los ciudadanos en aquel entonces. Entonces, una definición que yo quiero darles de lo que es la iglesia o de lo que es la asamblea como tal. Les dije que iglesia significa los que son llamados fuera o los que son convocados. Recordarán que yo siempre les digo, es una santa convocatoria, ¿sí? O son convocados o son invitados. Entonces, una definición, si ustedes quieren escuchar atentamente, dice: la asamblea es la asamblea de aquellos que han sido llamados por Dios por medio del Evangelio, fuera del mundo y del pecado, para poner su fe en Jesucristo y someterse a Él como Señor. La iglesia es una asamblea convocada por Dios mismo. Se les repito y lo vamos analizando poco a poco. Es una definición. La iglesia como tal es una asamblea de aquellos que han sido llamados por Dios por medio del Evangelio. Cada vez que les he visitado o que he hablado con ustedes, ya sea al principio, pero sobre todo al principio casi siempre les he tratado de explicar, y a veces soy muy reiterativo en explicarles acerca de lo que es el Evangelio, que son las buenas noticias, el llamado al arrepentimiento, la confesión de pecados, el reconocer a Jesucristo como Señor. Entonces, en ese sentido, es Dios quien nos ha llamado. No es de repente que yo, es que me interesa el movimiento cristiano y voy a ver si me acoplo a él, ¿no? Entonces, Dios, a fin de cuentas, nosotros somos instrumentos del Señor que somos colocados para poder servirles, que es un punto también muy importante que vamos a tomar y vamos a conocer, y que ya lo hemos hablado acerca del liderazgo, la responsabilidad, en este caso de los líderes o pastores. Entonces, es una asamblea llamada por Dios por medio del Evangelio, fuera del mundo y del pecado, para poner su fe en Jesucristo y someterse a Él como Señor. Oigan esto, someterse a Jesucristo como Señor. Entonces, por definición, una persona que viene a la fe en Jesucristo es una persona que va a pertenecer o que se va a adherir a una iglesia. A veces conocemos esto, no sé si lo han escuchado antes, es que Dios quiere una relación personal contigo. ¿No lo han escuchado? ¿Sí? Y es verdad, la relación con el Señor es una forma íntima y personal, pero es imposible, más bien dicho, es inherente a ello, es que tenemos que tener relación con otros cristianos. Es decir, no hay cristianos solitarios, no hay cristianos llaneros solitarios, hay cristianos que pertenecen a una iglesia, que pertenecen a una asamblea, que pertenecen a ese cuerpo, a esa comunidad de creyentes, a esa familia de la fe, si quieren verlo de esa manera. De tal manera que cuando ustedes ven la Biblia, cuando Pedro predicó por primera vez, vamos un poco más atrás,
Jesús dio una gran comisión. ¿Han escuchado la gran comisión? ¿Sí la han escuchado? ¿Sí? ¿Quién se la sabe? Hermano Gerardo. Y hacer discípulos. ¿Sí? ¿Sí? Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. En Hechos 1 dice Jesús, empezando de Jerusalén, de Judea, de Samaria y hasta el último de la tierra. Es decir, este evangelio tiene que compartirse. Son buenas noticias que tienen que anunciarse. Ahora, de tal manera que la idea evidente e innata que emana de esto es que al predicar debe haber o va a haber una multiplicación. Entonces Pedro, cuando predicó por primera vez en el libro de los Hechos, se convirtieron alrededor de 3,000 personas. 3,000 gentes. Eran 120 en un principio que estaban orando en el aposento alto en Jerusalén y de repente ya son 3,000 personas. Más adelante Pedro vuelve a predicar y se convierte en 5,000 personas, por lo menos ya son 8,000 personas. Y la idea era que en Jerusalén los hermanos no tenían necesidad de nada, porque los hermanos se ayudaban mutuamente. Entonces se dan cuenta cómo inherente a la fe, inherente a la predicación del Evangelio, era el hecho mismo de que las personas se adherían a la iglesia de Cristo. Entonces, hay dos conceptos que tenemos que entender. Uno de ellos, o el primero de ellos, tiene que ver con la iglesia universal. ¿Sí? Cuando yo vengo a la fe en Jesucristo, cuando yo le conozco, cuando Él es mi Salvador, cuando yo reconozco mi condición, cuando yo vengo en arrepentimiento a Él, yo vengo a formar parte de esta familia universal de creyentes, que sin importar mi condición de mexicano, o español, o haitiano, o venezolano, o europeo, vengo a pertenecer y a formar parte de esta familia, de este cuerpo. Miren lo que dice, lo que estábamos leyendo aquí en Primera de Corintios 12. Primera de Corintios 12. En Primera de Corintios 12 dice de esta manera: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Pablo está usando una metáfora, el cuerpo humano. Ustedes saben que nuestro cuerpo como tal tiene muchos órganos, muchas extremidades, y que cada uno de ellos particularmente es muy complejo. Si el corazón empieza a dañarse, entonces tiene que tener un tratamiento especial. Si es el estómago, es otro distinto. Si fuesen la vista o los ojos los que están fallando, es otro diferente. Si es que me golpeé la mano, me fracturé la mano, pues otro asunto diferente. Entonces, es el cuerpo que tiene de forma independiente muchos miembros, pero que a la vez cada miembro depende del uno y del otro. Porque ya saben que si me falta un dedo del pie, no podemos caminar, y es un solo dedo. Si de repente me falta un ojo, ya mi vista ya no tiene toda el enfoque que debiera tener. Si me falta un oído, bueno, me compro un aparato de esos, ¿verdad? Para que me escuche mejor. Pero la idea es de que no escucharía correctamente. ¿Se acuerdan que en aquel entonces usaban como que unos megáfonos para poder escuchar? Entonces, miren lo que dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. ¿Qué dice la siguiente frase? Así también Cristo. Está hablando que Cristo es un cuerpo con muchos miembros. Está hablando directamente de Cristo. Porque por un solo espíritu, y dense cuenta que está en espíritu de mayúscula,
fuimos todos bautizados en un cuerpo. Entonces, cuando yo vengo a la fe, que me predican acerca de mi condición humana, de ese Dios justo, que de tal manera amó Dios al mundo, y que dio a su propio Hijo, y murió este Hijo en manos del Dios justo, y que mi condición es de pecado, pero que tengo la esperanza de venir a la fe en Jesucristo. En ese sentido, recuerden lo que hemos hablado del nuevo nacimiento. Yo soy bautizado por el Espíritu Santo. Ese bautismo que ocurre cuando yo creo en Jesucristo es lo que hemos visto que se llama nuevo nacimiento. ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Jesús nos lo enseñó en Juan capítulo número 3. Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo puedo yo, siendo un hombre viejo, entrar otra vez en el vientre de mi madre y nacer? El que no nace de agua y de espíritu no puede ver el reino de Dios. Es decir, el que el Espíritu Santo no le regenera, no le despierta, no le reaviva, no le infunde la vida, no puede ver el reino de Dios, es decir, no puede ser salvo. Y vemos cómo el espiritual no entiende, el hombre natural no entiende las cosas que son el espíritu. Le son locura, le parece absurdo. ¿Por qué oras tanto? ¿Por qué ahora lees tanto la Biblia? ¿Por qué vas a ese lugar si queda tan lejos? Te lavaron el cerebro, y sí se le lavó el cerebro, pero con la palabra de Dios. Se requiere un lavado intensivo con la palabra. Entonces, en este sentido, el nuevo nacimiento es eso que está diciendo también acá. Juan nos los mencionó como nacer de nuevo. El Antiguo Testamento nos lo decía como un corazón nuevo, un corazón circuncidado. Ahora aquí me está diciendo, porque por un solo Espíritu, el Espíritu Santo, evidentemente fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio de beber de un mismo Espíritu. Es decir, esto es muy importante y fundamental, que cada uno de nosotros vengamos a la fe en Jesucristo, y el sello particular de la fe en Jesucristo es que el Espíritu Santo nos ha regenerado, nos ha salvado. De una forma muy ilustrativa, muy sencilla, dice el hermano Gerardo, es que el Espíritu Santo se te meta adentro, ¿sí? Y te transforme, te cambie, de tal manera que esa persona que era antes, ahora tiene nuevos deseos. ¿De dónde va a salir que ahora ya quieres congregarte todos los días? Bueno, todos los domingos, no todos los días. Todos los domingos. ¿De dónde ahora sacaste que te crees lo que dice ese libro? ¿De dónde sacaste ahora que ya no vas a ser como eras antes? Y es que les digo, sí es un lavado de cerebro. Y lo hace Dios con su palabra, con su Espíritu Santo. Y total, no es nada más el cerebro, es todo. Nos transforma, es una transformación. Eso es lo que es regeneración, nuevo nacimiento. Ya no es la misma persona, eres una nueva persona por la obra que el Espíritu Santo ha hecho en tu cuerpo, en un cuerpo. No importa si eres de la costa, si eres de la montaña, si eres de tierra caliente, si eres de donde quiera que seas. Dios lo hace. No hay ninguna diferencia. No tienes que ser europeo, no tienes que ser blanco, moreno, tienes que ser una persona que ha venido a la fe en el Señor. Luego sigue diciendo, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Entonces, ahora tú que has creído en Jesucristo, ahora automáticamente, como que si tus documentos hubieran cambiado, ahora perteneces a una nueva ciudadanía, perteneces a una nueva familia. Ahora eres miembro de Cristo, eres miembro de Cristo, es lo que dice acá. Así también Cristo tiene muchos miembros. Ese es el concepto de la Iglesia Universal, que aunque tú estás aquí, puedes estar seguro que tienes hermanos en muchas otras partes del mundo que han creído lo mismo que tú, que han sido regenerados igual que tú, y que ahora necesitan de nutrición al igual que tú. Entonces,
la Biblia me llama a que ahora somos parte de la Iglesia Universal. Pero la vida o la nueva vida en Cristo, esa nueva naturaleza, esa nueva persona, va a desarrollarse en el contexto de una iglesia local, ¿sí? De una iglesia local. ¿A qué me refiero a una iglesia local? Una iglesia como esta, donde ustedes, domingo tras domingo, o miércoles también, venimos, o sábados que también hemos estado viniendo, y forman parte de esta comunidad. Y hay un liderazgo establecido, el cual les está nutriendo de la palabra. Ahora, para que vean ustedes este ejemplo, busquen la carta a los Romanos, porque la enseñanza de la Iglesia Universal con la local está implícito en las Escrituras. Cuando ustedes, hermanos, yo les digo carta a los Romanos, por ejemplo, lo acabo de decir, ¿ustedes saben por qué se llama carta a los Romanos? ¿Alguno tiene la idea? ¿Por qué alguien le puso Romanos a ese texto? ¿No? Bueno, algunos dicen que sí, pero yo quiero escuchar a los demás. Carta a los hermanos que conforman la congregación de Roma. Bien. Si están en sus Biblias, muy probablemente digan epístola del apóstol Pablo o el apóstol San Pablo a los romanos. ¿Sí? Entonces, una carta, ¿se acuerdan que en la escuela nos los enseñaron? Tiene un remitente, tiene un emisor, tiene un receptor, tiene un contenido, tiene un cuerpo. ¿Se acuerdan? Que le poníamos fecha y le metíamos a un sobre y una estampita. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Ahora, esta carta es escrita por quién? Carta a los Romanos, versículo 1, capítulo número 1, versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo. Es una carta. ¿Quién la escribe? Pablo la está escribiendo. ¿A quién se la escribe? Bueno, vamos a ver más adelante. Siervo de Jesucristo. Pablo dice, yo soy un servidor de Jesucristo, soy un esclavo de Cristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo. Pablo está poniendo parte de lo que es un saludo. Dicen el versículo número 6, entre los cuales, lo voy a leer un poco desde cómo iba para que podamos entenderlo. Empieza diciendo Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que Dios había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, es decir, en el Antiguo Testamento, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Jesús, según la línea de la carne, o sus descendencias, era un hijo de David, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales también estáis también vosotros a ser de Jesucristo. Para que me entiendan, quizá más fácil es, Pablo está diciendo, Pablo, soy un servidor de Cristo, que soy un llamado a ser un apóstol, un enviado, que este evangelio que se predica hoy, que tiene que ver con Jesús, que nació de una familia humana, pero que también es el Hijo de Dios, y porque nosotros recibimos la gracia, la salvación, dice, entre los cuales, versículo 6, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis ¿tienen su Biblia ahí? A todos los que estáis, ¿cómo dice ahí? En Roma. ¿Alguien tiene idea de dónde está Roma? ¿Saben dónde está Roma? Yo tengo mucho conflicto con los jóvenes hoy porque no saben dónde están parados ellos. ¿Dónde está Roma? En Italia, ¿no? En Italia. Italia es un país europeo. Roma es la ciudad que fue la capital del Imperio Romano.
¿Por qué se llama carta a los romanos? Carta a los que viven en Roma. Porque es una carta que Pablo escribió para los hermanos que estaban en la ciudad de Roma. Pero originalmente la que la escribió fue Tercio, pero porque se la dictó Pablo, en vez del Espíritu Santo. Bien, el hermano Gerardo está haciendo una precisión. Sí, Pablo utilizó un amanuense, para que entendamos un secretario. O sea, le dictó, bueno, probablemente se entiende que le dictó. ¿Alguno de ustedes ha trabajado de secretario o secretaria? Yo sí, de repente el ingeniero me decía, a ver, escribe esto, y yo empezaba a escribir. Que era un proyecto que estaba haciendo de su trabajo. Y la cuestión acá es que pues, lo escribió él o yo. Bueno, lo escribí literalmente yo, pero es un pensamiento de él. ¿Sí? Bueno, el punto acá es que esta carta está dirigida a unos hermanos que se encuentran en la ciudad de Roma. Y que en Roma dice, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y de Jesucristo. Ahora, Roma en aquel entonces era una ciudad enorme, era la ciudad más grande del imperio. Pablo la escribe para todos los ciudadanos romanos o específicamente a la iglesia que estaba en Roma. ¿Sí? Porque si de repente mandan una correspondencia, no sé, o una notificación a todos los mecánicos de Chilpancingo, bueno, yo no soy mecánico, a mí no me interesaría eso, ¿no? O a todos los motociclistas que les gusta la moto, ¿no? Y les interesaría esa información. Pero específicamente esta carta está siendo enviada a una iglesia que se encuentra en Roma, donde hay hermanos. Y Pablo les expresa el deseo que él tiene de ir a Roma. Y al final de la carta, que también es muy importante ver, en el capítulo 16, Pablo está mencionando a muchos hermanos. Miren, capítulo 16, 1. Os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa en la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que ella necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Y ella empieza a saludar a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también ¿qué? Todas las iglesias de los gentiles. Entonces, dice más adelante, saludar también a la iglesia en su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Y si ustedes leen todos estos saludos, por lo poco que hemos leído, es que hay iglesia en Roma, pero también hay una iglesia en la casa de Priscila y de Aquila. Luego hay iglesias en los gentiles. El contexto del cuerpo de Cristo se vive en una iglesia local. Ahora, ya saben por qué Pablo escribió la carta a los romanos, ¿no? ¿Y por qué se llama carta a los romanos? Porque fue dirigida a los romanos. ¿Y la de los corintios? Corinto era una ciudad que estaba en Grecia, que era una ciudad muy importante, y vamos allá. Si están en Romanos 16, solamente den vuelta a la página. Primero a los corintios. Esta es otra carta, otra vez Pablo, y dice así Pablo, es 1 Corintios 1, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo. Por la voluntad de Dios y el hermano Sostías. Léanlo fuerte, hermanos. ¿Cómo dice? A la iglesia de Dios que está en Corinto. A la iglesia de Dios que está en Corinto. A la iglesia de Dios que está en Corinto. Esta es otra iglesia. La iglesia de Roma está allá en Roma, pero en Corinto hay otra iglesia u otras iglesias. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos
con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Está dando a entender Pablo que en otros muchos lugares invocan el nombre del Señor, pero específicamente Pablo está escribiendo acá a la iglesia que está en Corinto. Ahora vamos a Segunda de Corintios. Segunda de Corintios es ahí, terminando Primera de Corintios está Segunda de Corintios. Dice de esta manera: Pablo, otra carta a la misma región, o a la misma ciudad. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Ahora Pablo no se refiere solamente a la iglesia en Corinto, que era una ciudad, sino está refiriéndose a la región de Acaya. Por ejemplo, en la costa chica o costa grande, recuerden que nuestro estado tiene varias regiones, ¿no? Está, por ejemplo, San Jerónimo de Juárez. Y está, si nosotros enviamos una carta, le vamos a enviar a San Jerónimo. Pero también puede haber una carta que enviemos a la región de la Costa Grande y que tenga que circular en cada una de las iglesias. Ese fue el caso en este texto. Ahora busquen Gálatas. Está siguiendo, terminando segunda a los Corintios. Gálatas capítulo número 1. Gálatas capítulo número 1. Y aquí dice Pablo, apóstol, y entre paréntesis dice, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. A todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. A las iglesias de Galacia. Entonces, podemos seguir así con cada una de las cartas, pero ya se dieron cuenta de que hay iglesias locales, ¿no? La de Corinto, las de Galacia, la de Éfeso, la de Filipos, la de Roma, la de Chilpancingo, y en Chilpancingo puede haber más iglesias locales, ¿sí? Entonces, la vida cristiana o el cristiano, por ende, desarrolla y crece y madura en el contexto de una iglesia local. ¿Sí ya me entienden que es una iglesia local? ¿O tienen dudas? Sí, la iglesia local es donde pertenecemos, donde vivimos. A donde asistimos, ¿no? Donde nos reunimos. Y la iglesia universal es la de cuando llegas a los pies de Cristo Jesús. Es miembro de la iglesia universal. Sí, muy bien. Somos miembros de Cristo. Entonces, una edificación como esta tiene muchos ladrillos, ¿sí? Un arbolito como aquel tiene muchas ramas. Así de la misma manera, una iglesia tiene miembros, tiene personas, tiene personas que están creciendo también. Entonces todos los cristianos formamos un solo cuerpo, todos. Pero en específico, nosotros como tal, los que estamos aquí en este momento, formamos a la vez un cuerpo local, ¿sí? Por eso es importante que yo tenga un lugar donde pueda reunirme. Y para mí es muy importante que ustedes tengan, como les he dicho siempre, entendimiento, discernimiento, que no simplemente sea porque vengamos de forma, ¿cómo decirlo?, sin ningún razonamiento, sino que sean plenamente capaces de entender y de comprender por qué razón me reúno en una iglesia, por qué razón tal o cual persona realizan ciertas funciones. ¿Sí? Miren, cuando éramos 4, y solamente yo teníamos ¿verdad? Y las sillas todas las que son acoginadas. Pero ahora hay muchas otras funciones. Es solamente como un ejemplo.
Tenemos que llegar y, por ejemplo, conectar esos aparatos, ponerle las baterías. Tenemos que llegar y conectar la pantalla esta y conectar a la computadora y poner el programa y capturar todos los textos. O todo. ¿Se dan cuenta que me equivoqué en una alabanza? ¿No se dieron cuenta? Me falló una letra. Tengo que llegar y poner acá la cortina. O sea, no lo digo porque digan, ay, qué tanto hace, ¿verdad? Le estoy diciendo eso para que vean que conforme vamos creciendo, va habiendo más y más trabajo. ¿Sí? Y todo uno de nosotros debemos ser miembros activos. ¿Se imaginan que el corazón dijera, no voy a trabajar porque pues, hasta ahí llegamos, ¿no? O que de repente, me dormí encima de mi brazo y se me adormeció. Bueno, pero poco a poco empieza a circular la sangre y otra vez empieza a reavivarse, ¿no? Entonces, la definición que estamos viendo es que las personas o los creyentes en Jesucristo son personas que son bautizadas por el Espíritu Santo. ¿Sí estamos en ese punto? Es decir, las personas que abiertamente, y puede ser que de repente alguien venga por primera vez o nos visite y a lo mejor diga, bueno, yo estoy en ese proceso, ¿no? De creer, porque realmente no tengo esa convicción o puedo tener muchas dudas. Pero por eso Dios entonces ha puesto maestros de la palabra. Y con eso de maestro no quiero decir, es que yo lo sé todo, no, al contrario. Porque la Biblia dice que no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que tendréis mayor condenación. Eso quiere decir que si yo fallo, va a ser muy duro la responsabilidad, va a ser muy duro las consecuencias. Así que no tengo permitido fallar. Pero para ello necesito de ustedes. ¿Sí? Porque yo no soy la cabeza es Cristo. Yo solamente soy un miembro igual que ustedes. Que sí tengo más responsabilidades, pero entre más ustedes estén apoyando, más podemos ir en una sinergia. ¿Saben lo que es sinergia? ¿No? Si se me descompone el carro, me tengo que bajar y empezar a empujarlo. Pero si me ven algunas personas que van por ahí, mira, vamos a ayudarle. Entonces lo agarran y empiezan a empujar juntamente conmigo. Y eso se llama sinergia, cuando hay una fuerza más que impulsa, o sea, lo hacemos juntos. ¿Sí me entienden? De tal manera que el carro, que era pesadísimo, se hace más ligerito, porque van varios empujando. Entonces, es muy importante, y ven cómo es inherente al hecho mismo, de que cuando una persona o personas venían a la fe en Jesucristo, por consecuencia, dos cosas pasaban. Perteneces a la Iglesia Universal, pero perteneces a una iglesia local. Eres parte de una familia local que día tras día se cuidan, oran mutuamente por ellos, ven sus necesidades. Por eso mismo de repente ustedes ven, a lo mejor no lo hago siempre, que les visito. ¿Sí? O que a mi esposa a veces les llama o que les mando mensajes, porque es parte del trabajo que Dios nos ha encomendado. ¿Sí? O pueden llamarme o pueden comunicarse de tal manera que podemos estar trabajando con ello. Entonces, 1 Corintios 12:12, como lo hemos leído, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces la iglesia funciona como un cuerpo donde Cristo es la cabeza. El versículo 13 dice de esta manera, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio beber de un mismo espíritu. Ahora, ¿por qué de repente las personas no quieren tener comunión con otras personas? Cuando uno es soltero, cuando uno no se ha casado, pues obviamente
pues tiene una forma de pensamiento, ¿no? Tiene costumbres y tiene hábitos que a veces no nos damos cuenta que las tenemos hasta que alguien nos las dice. ¿Sí? Por ejemplo, y eso va a ser muy característico de todas las mujeres, las que están casadas. Cuando llegan los días en que se casan, se dan cuenta que el esposo es muy desorganizado, ¿no? Que deja las cosas donde todo, no todos, pero sí hay muchos. Algunos pueden decir, no, yo tengo uno muy bueno. Pero algo que quejan muchos es eso, ¿no? De que nos dejan las cosas donde sea. Y claro, no podemos generalizar, pero ese hombre no se da cuenta que es desorganizado hasta que se lo dice a otra persona. Igual las mujeres, hay cosas, aspectos que no van a darse cuenta hasta que puedan otra persona decírselos, ¿no? De la misma manera, cuando nosotros empezamos a tener convivencia, nos damos cuenta, mira, el hermano o la hermana es así. Mira que le gusta aquello o lo otro. Mira que reacciona de esta u otra manera. Y de repente hay cosas que no siempre van a ser agradables a nosotros o compatibles con nosotros. Ahora, ¿ustedes tienen hermanos? ¿Algunos de ustedes? Sí, ¿no? ¿Y se peleaban con ellos? ¿Y dejaron de ser sus hermanos porque tuvieron conflictos? Ahora, si estamos hablando de que somos salvados por Jesucristo y miembros de un solo cuerpo, solamente porque ese día me agarró de malas, ya no la voy a querer. Es más, la Biblia nos dice que nosotros tenemos que llevar la carga de los más débiles, porque sí, de repente puede haber personas que necesitan más atención que otras. ¿Se acuerdan cuando, no sé si les pasó, pero yo me acuerdo que ven familias, es decir, es que tu hermanito acaba de nacer, ahorita le va a poner más atención a él porque está chiquito, pero tú ya estás más grandecito y ya puedes valerte por ti mismo. ¿Se acuerdan? Entonces pasa semejante acá. A veces hay personas que están en los primeros pasos y hay que atenderlos un poquito más. ¿Por qué? Porque tenemos que impulsarlos a que se desarrollen. Pero no por eso, ya no quiero, porque ya no me pone atención a mí tampoco. No, es una etapa, ¿no? Donde se supone que todos tenemos que correr a la misma velocidad. Pero para ello a veces hay que regresarnos un poquito y empujar a los de atrás. Entonces, todo esto tiene que ver con el hecho mismo de lo que es un cuerpo, de lo que es una iglesia. Les quiero pedir por favor que vayan a la carta a los Romanos. Carta a los Romanos, capítulo número 12. Romanos 12. Versículo número 3. ¿Ya están allí? Dice la palabra del Señor así: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Eso quiere decir que yo tengo que tener una alta estima a las personas. No porque yo vengo los domingos y yo me preparo, yo voy a ser más importante que ustedes. De repente en algunos lugares así lo hacen. No, que es el pastor, que es el ungido, que dijera don Benito que no vino, es el papá. No es el papá, es un servidor. Lamentablemente algunas partes se le toma como tal, ¿no? De veras, hay que orar con don Benito, pero el punto acá es el hecho mismo de que debemos tener en alta estima a los demás como superiores a nosotros mismos. Claro, no dice, haciéndonos miserables, ¿no? Se está refiriendo a una honra, a un respeto, tener alta estima a las mujeres más grandes, a las jovencitas. Dice Pablo, escribiendo a Timoteo, a las más jóvenes tenlas como hijas, a las más grandes como madres. Lo mismo con los hombres o varones, como padres o como hijos, como hermanos, de tal manera que podamos servirnos. Entonces dice aquí Romanos 3, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros,
que no tengáis más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Tampoco te vas a menospreciar, te vas a sentir, ay, soy gusano, no, con cordura. ¿Qué entiendes con eso? O sea, lo correcto, ni más ni menos lo que es, con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, oigan esto, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. Los miembros unos de los otros. Así que, aunque no me guste, por ejemplo, que le vaya a la América, yo le voy al Cruz Azul, lo voy a amar. Y más específicamente en algunos otros temas que son más personales, ¿no? Miren, en una iglesia no siempre vamos a pensar todos iguales. Cada uno de nosotros somos diferentes. Claro, debiéramos todos ir alineados a la palabra, pero aún en asuntos de la Biblia puede haber asuntos o temas que no vamos a pensar igual. Y a veces es más sabio simplemente, no quiere decir que le demos el avión, ¿verdad? Pero quiere decir que podamos darnos cuenta de que no son asuntos prioritarios, que no tenemos como que andarnos peleando por cosas que no tienen alguna relevancia mayor, ¿no? Alguna diferencia de pensamiento. Puede haber personas, oigan esto, de lo que me pasó. No, que para qué voy a votar si es pecado, si Cristo ya va a venir y cosas así, ¿no? Bueno, él piensa eso. Yo pienso que como responsabilidad ciudadana tenemos que participar. Ahora, ¿vamos a pelearnos por ello? Pues él tiene su decisión, yo tengo la mía. Y por ello mismo tenemos que actuar con cordura, ¿sí? Entonces, más adelante, bueno, aquí mismo, perdón, en el 12, el versículo número 9, ¿sí? El amor sea sin fingimiento. El amor sea sin fingimiento. Y aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. ¿No se acuerdan que Jesús decía mucho eso? ¿Sí? Dijo el primer y más grande mandamiento, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. Y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ¿quién es tu prójimo más cercano? En este momento, pues ustedes, ¿no?, que están aquí. Dios nos llama a amarnos los unos a los otros. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. ¿Saben lo que es hospitalidad? ¿Sí, hermana Mar? ¿Qué es? Cuando uno le da hospitalidad a la persona. ¿Sí, hermano Isaac? Darle hospitalidad, atención al que llega a tu domicilio. Bueno, ser amables, ser atentos, ser educados, ser correctos. Créanme que antes las personas, no digo que no lo seamos ahora, me acuerdo de Abraham, que Abraham cuando vio que venían caminando, evidentemente era Dios, eran dos ángeles, es en el texto de Génesis, él mandó a preparar el cabrito, Sara le pidió hasta los panes, vámonos acá a sentar acá en el árbol, y era una tensión, a ver, vamos a lavar los pies de los visitantes, era algo que se practicaba mucho, la hospitalidad. Y en ese sentido, nosotros tenemos que ser, obviamente otra vez en lo correcto, hospitalarios, ¿sí? Amables, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Que le dieron un ascenso en el trabajo, bueno, gracias a Dios. Que está triste porque falleció algún familiar, bueno, vamos a dolernos con él también. Eso es, llorad con los que lloran y gozaos con los que se gozan. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. Entonces,
Por definición, una iglesia local, una iglesia tiene que estar unida, tiene que estar consciente de que somos un cuerpo, que nos necesitamos unos a los otros y que formamos parte de esta familia, de este cuerpo, de esta comunidad de creyentes. Somos personas que hemos venido a la fe en Jesucristo. John Piper define la iglesia local de la siguiente manera: la iglesia local es un grupo de creyentes bautizados, comprometidos a cuidarse unos a otros, que se reúnen regularmente para adorar a Dios a través de Jesucristo, para ser exhortados por la palabra de Dios y a celebrar las ordenanzas de Cristo, que son el bautismo y la Santa Cena, bajo la guía de líderes debidamente constituidos. Ahora, para que podamos especificar esto, la Biblia hasta ahora me ha mostrado que el nuevo nacimiento, o que el bautismo del Espíritu Santo es cuando yo creí en el Señor, cuando el Espíritu me dio la fe para creer en Él, para ser regenerado, para vivir, o desea vivir la vida que Él nos llama a vivir. Y en consecuencia, lo que ocurrió de forma espiritual, yo debo ir a reflejarlo de forma física en lo que es el bautismo en agua, que es, como ya les he explicado, un acto de fe. No el bautismo que me bautice va a quedarse los pecados en el agua, como a veces se piensa, o que el bautismo ese que se aplica, por ejemplo, en la Iglesia Católica a los niños, ese es el que salva. No, lo que me salvó fue la fe en Jesucristo. El Espíritu Santo me salvó, pero yo vengo en obediencia a ello, a ese acto del bautismo, porque en la Biblia recuerden lo que Jesús dijo: y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo, cuando nos bautiza, nos sumerge en su Espíritu. Cuando nosotros somos bautizados en agua, somos sumergidos en las aguas. Y solamente es ese acto que está simbolizando lo que ya ocurrió en nosotros. Soy muerto, sepultado y resucitado en Jesucristo. Por eso es que tiene que ser en aguas suficientemente profundas para que pueda surgir o verse ese acto del bautismo. Y por consecuencia también participo de otra cosa que el Señor me pidió que hiciéramos, que es la cena. Tomad de este pan, que es mi cuerpo, que por vosotros es molido. Tomad de esta copa, que es mi sangre del nuevo pacto. Todas las cosas que bebieres y comieres, tanto de este pan como de esta copa, la venida de Cristo o la muerte de Cristo anunciáis, hasta que Él venga. Entonces, la iglesia como tal va a practicar esos sacramentos, esas ordenanzas. Participar de los bautismos cuando vienen nuevos creyentes que se van añadiendo a la fe. Participar de los que toman el pan y el vino o el jugo de uva para identificarse con Cristo en su muerte, en su resurrección. Eso es, hermanos, la iglesia local. Una iglesia que crece, que se reproduce, que madura y que, sobre todo, como les he dicho, produce más iglesias locales. Cuando el Señor Jesucristo dio el mandato de ir y hacer discípulos, ustedes pueden leerlo en el libro de los Hechos. Los apóstoles empezaron en Jerusalén, continuaron en Samaria, porque surgió que ahora Felipe fue a predicar allá, pero después, tiempo después, les llegan noticias de que en Antioquía, que es una ciudad muy al norte y que no era judía o que no era israelita, había creyentes. Y a aquella iglesia no fueron ni Pedro, ni Juan, ni Santiago, ninguno de los apóstoles, sino mandaron a un hombre llamado Bernabé. Y Bernabé fue solito, cuando siempre mandaban de dos en dos. Así que Bernabé va y busca a un hombre llamado Saulo, que posteriormente va a ser Pablo, y que durante un año, vamos allá al libro de los Hechos, Hechos capítulo número 11. Hechos capítulo número 11.
en el versículo número 19. Hechos 19. Hechos 13. Hechos 11, 19. Hechos 11, 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos por causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Y es que ese era el problema de la iglesia en Jerusalén, que creían que nada más era para ellos. Pasaron a estas ciudades y no hablaron a nadie, sino solamente a los judíos, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, es decir, a gente que no era judía. Hablaron también a griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Alexa traía un Nuevo Testamento, ¿no? David también le dieron, ¿no? ¿A quién más le dieron ese librito azul? ¿Sí? ¿Por qué creen que se los dieron? Bueno, porque están compartiendo, es una distribución, ¿no?, de literatura bíblica. Es una forma en que lo hacen. Pero la intención es la misma, de que las personas crean, conozcan, escuchen el Evangelio. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Entonces la iglesia en Antioquía de repente es una iglesia que surge sin la intención de que surja, a menos sin intención humana, pero sí con la intención de Dios. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Se dan cuenta cómo hay dos iglesias? La iglesia de Jerusalén le avisaron que por allá había hermanos en Antioquía. Y enviaron a Bernabé a que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó, vio la gracia de Dios y se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud se fue agregada al Señor. Una gran multitud fue agregada al Señor. Oigan esto, nosotros predicamos, y predicamos para que más gente conozca. No es prioridad mía tener un montón de personas aquí. Oigan, hay que explicarlo. Porque muchas veces, apenas yo veía un video donde un púlpito como este, le ponían aquí colgados unos guantes de box, y era un ring de boxeo. Y la temática era eso, ¿no? Que los congresos de varones, y yo creo que tratan de ejemplificar la masculinidad bíblica con un hombre rudo, que golpea, que vence. No sé dónde sacaron eso no dice la Biblia. La Biblia dice que un varón es algo distinto, alguien que provee, que sustenta, que nutre a su casa, a su familia, a sus hijos, no alguien que anda golpeando. Pero ¿por qué hacen eso? Son estrategias para que más gente venga. ¿Por qué celebran todo tipo de festividades? Para que la gente venga. Pero aquí lo que está diciendo la Biblia es que la gente que se agregaba eran personas que creían a la palabra, que crecían en el Espíritu, que se nutrían de fe. Que llegó Bernabé y les dijo que perseveraran en la fe, que se permanecieran fieles al Señor. Él era un varón bueno, era un varón lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso a buscar a Saulo. Hallándole, le trajo a Antioquía. Hermanos, ¿por qué Bernabé, si venía de Jerusalén, por qué no fue a Jerusalén a buscar ayuda? ¿Por qué fue a Antioquía? ¿Por qué fue a Tarso? Ustedes se van a dar cuenta que los judíos, al menos acá en esta época de la iglesia, ellos sí eran muy racistas. Creían que nada más ellos. Entonces Bernabé va a Tarso y busca a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. ¿Y qué dice ahí el 26? Y se congregaron allí todo un año con la iglesia,
y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Sí escucharon esto? Por primera vez en la historia de la iglesia, a los cristianos, a los creyentes, se les llamó cristianos. Y ahora fue la iglesia de Antioquía. Fue la iglesia de Bernabé, y la iglesia de Pablo, y fue la iglesia de los antioqueños. ¿No era la iglesia de Jerusalén? Ahora vamos al capítulo número 13 de Hechos. Hechos número 13. Había entonces en la iglesia que estaba ¿en dónde? En Antioquía. Profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había creado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra en que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Había varios hombres, ¿no? Había profetas, había maestros. ¿De dónde salieron estos? Los produjo la iglesia. Al principio nada más era Bernabé y Saulo. Ellos vinieron, predicaron, enseñaron, corrigieron, instruyeron, y de repente ya había más hombres. Porque el llamado de Dios es: busca a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. El llamado es hacer discípulos. Claro, las mujeres también son discípulos. Por eso es que siempre les decía, o les he dicho anteriormente, debemos orar para que Dios traiga más varones. Estoy tan contento que vengan las mujeres, pero necesitamos varones. Ya don Benito se enfermó, pero bueno, vamos a estar atendiéndolo, ¿no? Pero ya está Isaac aquí. Entonces, tenemos que ver que la iglesia que está aquí en Antioquía, que esta iglesia es la iglesia que evangelizó al mundo. Es la iglesia donde en 3 ocasiones Pablo, primer viaje con Bernabé, salen en un viaje misionero. ¿Y a qué salen, hermanos? A plantar iglesias locales, en Derbe, en Listra, en Iconio. Segundo viaje misionero, llegan a Filipos, llegan a Macedonia. Tercer viaje misionero, tercer viaje misionero fue a Éfeso y a la región de Galacia. Es decir, cada vez que ellos salieron con la intención de plantar iglesias, plantar iglesias y plantar iglesias. Y en cada iglesia había pastores y ancianos. Ese es el mandato que Dios nos ha dado: plantar iglesias locales. Plantar iglesias locales. Ahora, esto nos va a llevar a que podamos seguir viendo y afirmando por qué es necesario ser parte de una iglesia. ¿Qué hora tiene, hermano María? Muy bien. Bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta este momento? ¿No? ¿Sí entienden el concepto de iglesia? ¿Sí? Iglesia universal, iglesia local, que es inherente de que una persona creyente venga a formar parte de una iglesia, que no hay cristianos o no debería haber cristianos que están aislados, que la definición es estar unidos a una iglesia donde hay piedras vivas, como dice el libro la carta a los Efesios. Es decir, hermanos y hermanas que van creciendo juntamente con nosotros, que nos necesitamos, nos apoyamos, dependemos los unos de los otros. ¿Sí? Entonces, en las próximas enseñanzas vamos a profundizar mucho más en el concepto de la membresía. Y también vamos a ver ya lo hemos mencionado, pero qué tipo de hombres deben de fungir como líderes de la congregación. Y recuerden que no se quiere decir que sea el jefe, sino que eso es el que sirve a los demás.
Quedamos todos claros de que nos necesitamos y que cada vez conforme vamos creciendo va a haber más necesidad de que más de ustedes se vayan activando. Bien. Otra vez preguntas. ¿No? Bien. Entonces, estamos camino a lo que es el pacto de membresía, donde vamos a establecer, digamos, a los que forman parte de la iglesia. Dijeron eso, pero ¿por qué tengo que pertenecer a una membresía, no? Creo que Carlos, cuando les comenté eso, ya dijiste, porque es como pertenecer, ¿cómo era? Recuérdame, tener privilegios, ¿no? ¿Cómo? Ajá. No es que seamos exclusivistas, ¿no? Sino más bien, ¿cómo yo voy a saber, o los que sirven, a quién debemos cuidar? La Biblia habla acerca de que había una lista de viudas a las cuales había que atender. ¿Eran todas las viudas de Jerusalén? ¿O eran las viudas de la iglesia de Jerusalén? Bien, vamos a seguir profundizando en esto, pero será la próxima enseñanza. Respecto a hoy, ¿tienen preguntas? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Nada? ¿Hermana Mar? ¿Hermana Blanquita? Bueno, si tienen dudas, pues las aclaramos. ¿Hermana Mar? ¿Isaac? Bien. Vamos a orar. Les repito, los siguientes domingos vamos a profundizar más en otras áreas. Todo va enfocado a que podamos estar listos. Hoy faltaron algunos hermanos, pero igual damos gracias por sus vidas. La intención es que todos podamos estar creciendo y madurando, ¿sí? Vamos a orar, ¿sí? Bueno, Padre mío, te agradezco mucho por tu santa palabra. Hoy te ruego que cada uno de nosotros, en base a lo que hemos visto aquí en tu Escritura, Señor, podamos tener esa conciencia y esa seguridad, Señor, que tú nos has llamado, Señor, a formar parte de una iglesia. Que al venir a la fe en tu nombre, Señor, y haciendo la obra que haces tú, Señor, de regenerarnos, somos personas que venimos a confiar en tu santa palabra y que nacemos nuevamente, Señor, del Espíritu Santo. Hoy te ruego, Padre, que nos concedas este entendimiento y esta luz, mi Señor, para poder saber, Señor, y poder llegar a esta fecha, Señor, que hemos determinado, Señor, para poder establecer tanto los que forman parte de la iglesia, deseando que muchos más vengan, Señor. Y retomo esas oraciones que tuvimos, mi Señor. Traigas tú a los que quieras que vengan a formar parte de la iglesia, Señor. Te ruego que tú les traigas, que pongas el tiempo, las palabras, los hermanos ahora, Señor, que compartan, que hablen valientemente de ti, Señor. Te lo ruego. Ayúdanos a servirles, mi Señor. Al final de cuentas, mi Señor, es tu pueblo, es tu iglesia. Y tú les amas porque tú dices tu vida por ellos, mi Señor. Y así, Padre, te agradezco, Señor. Te ruego que tú suplas y nutras y traigas a aquellos que han de ser salvos. Así como vimos que en la iglesia en Jerusalén y en Antioquía se agregaban a aquellos que vendían la salvación. Te agradezco infinitamente tu grande bondad. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bien, hermanos, Dios les bendiga.